Boombox. Hoy tengo una entrevista con un personaje entrañable, una persona muy, pero muy especial. Se llama José Pepe Mujica, precisamente el expresidente de Uruguay. Tuve una conversación con él que nunca olvidaré. Recorrimos desde su infancia hasta presidente del Uruguay y lo que él representa hoy en el mundo. Una vida llena de historias inimaginables para la mayoría de nosotros terrenales. Una lección de vida y me encanta que lo podamos compartir y que en este video podcast ustedes tengan la oportunidad que yo tuve de conversar con él. Los quiero invitar a que nos sigan en todas las redes sociales, que nos vean y nos escuchen en las plataformas de streaming y no se les olvide nunca activar las notificaciones. También nos pueden escribir comentarios que ustedes quieran que nosotros tengamos en cuenta para otros capítulos, sugerencias, y no se pierdan esta entrevista que está buenísima. Quiero empezar como empiezo siempre, Pepe, hablando un poquitico de los primeros pasos. ¿Cómo fue ese mundo tuyo inicial? Yo he estado leyendo acerca de tu infancia. ¿Cómo fue ese mundo inicial en el campo? A la escuela que fuiste y si recuerdas algún maestro o una maestra que haya sido importante en tu vida, que te haya influenciado, que la recuerdes con algún tipo de emoción especial. ¿Cómo no? Yo soy nacido en un barrio de la orilla de Montevideo, que en mi niñez se caracterizaba porque iban muriendo las chacras y venían los solares en los cuales los trabajadores se iban levantando de a poco una casita como podían. Es decir, una mezcla de barrio naciente urbano y todavía rural, con viñas, con chacras, con grandes cultivos de alfalfa. Mi padre se murió cuando yo tenía 8 años y de ahí empecé a estudiar, a ir al liceo y andar en bicicleta, porque era el sueño en aquella época tener una bicicleta, aunque nos costaba un disparate poderla comprar. Pero tenía una escuela pública al lado de mi casa. Y ahí tuve algunas maestras imborrables que tal vez me marcaron para siempre. Juanita Scorbi, particularmente, y otras. Y pasé una infancia de niño pobre, pero no tan pobre. Comíamos todos los días. Y empecé a ir al liceo. Y a veces para el único le tenía que pedir al panadero que me diera un medio que a la vuelta se lo devolvía. Porque yo llevaba un paquete de flores que se lo vendía a una florería y traía un peso, dos y le pagaba. Y bueno, lindo haberlo vivido para poderlo contar. Está muy bien. Dos temas te quiero preguntar un poco con respecto a eso. Tu padre murió muy joven, tu madre jugó un papel muy especial en tu vida. ¿Recuerdas alguna característica de tu madre que consideres como que siempre la puedas recordar a partir de eso? Sí, tenía una tradición italiana, de cocina italiana. Inventaba una comida con cualquier cosa. Hacía unos tallarines de noche que los dejaba secar para hacer un menestrún frecuentemente. Criábamos siempre alguna gallina y le torcía el pescuezo para hacer algún puchero. O hacía pan. Me acuerdo que hacía una horneada de pan que nos duraba una semana, 15 días, de pan casero, unos panes redondos.
El defecto que tenían que era muy rico y comíamos demasiado. Y por ahí la íbamos tirando. Y era muy trabajadora y fuerte. Levantaba una bolsa de polen de 50 kilos y se lo ponía bajo el brazo. Y tenía un vozarrón, una personalidad muy definida, un carácter fuerte. Le tengo mucho que agradecer, sobre todo por la voluntad que tenía, de bastante mal genio. Pero muy maternal, pero no con ese maternalismo mimoso que te permiten todo, sino ese maternalismo que te pone en vereda. Ok. Una cosa antigua. Pepe, voy a tocar un capítulo rápido contigo, porque a mí este es un punto en común que tenemos, y es: tú fuiste ciclista, querías ser ciclista. Me dicen mis amigos por allá en el Uruguay que fuiste un buen ciclista. ¿Cómo llegaste al ciclismo? ¿Por qué te gustaba el ciclismo? Y digo, porque a mí me gusta mucho montar en bicicleta y lo disfruto cada que puedo. Mira, en mi época la bicicleta era el vehículo más a mano de la gente pobre, de pocos ingresos. Miles de trabajadores iban a trabajar en bicicleta. Yo estaba cerca de los grandes frigoríficos del Uruguay, y de mañana a las 5 de la mañana un torrente de bicicletas de gente que iba a trabajar. Y en el momento de mi niñez, el ciclismo como deporte estaba en auge en el Uruguay, porque había tenido un ciclista con mi adolescencia, va a coincidir con un viejo ciclista de la década del 40, que fue vicecampeón mundial de persecución, que había ganado carreras en la Argentina. Se llamaba François, un hombre francés, pero era uruguayo, hijo de emigrantes, y todos los pibes nos habíamos embalado mucho. Tuvo un impacto emocional muy fuerte. Y bueno, comprábamos las bicicletas a plazo, pagábamos 7, 8 pesos por mes. Y yo empecé por ahí, por los 12, 13 años a correr, y corrí 3, 4 años. Llegué a primera. Era totalmente amateur el deporte en aquella época, totalmente amateur. En realidad poníamos plata para poder comprar un tubo, etcétera. Los caminos eran penosos, pero me gustaba mucho porque además recorría el país. Andaba por todos lados. Hacíamos de repente 200 kilómetros, 150 kilómetros con otros muchachos. Era toda una aventura, además de ser un deporte. Como tantas cosas en la vida, me pegué un golpe y me costó mucho curarme de una rodilla que me hacía agua. Y en ese interín, qué cosa rara, me enamoré. Oh. Y adiós bicicleta. Chao bicicleta, sí. Lo primero es lo primero. Claro. Bueno, Pepe, tú no fuiste a la universidad, a la educación superior. Cuéntame un poquitico cómo fue ese momento y qué empezó a pasar en tu vida. ¿Fue la política? ¿Por qué no fuiste a la educación superior? Y tú, que eres una persona que trabajas por la educación, que has trabajado por la educación, ¿qué hubieras estudiado, por ejemplo? Si revuelves un poco la mente hacia allá y me cuentas un poquito. Es difícil, porque por un lado, en el liceo siempre fui un brillante estudiante de historia, me apasionaba. Probablemente mi vocación política que estaba emergiendo.
y fui militante en el movimiento estudiantil, en una agrupación libertaria de aquella época. Había un fuerte movimiento por la reforma universitaria en el Uruguay, y eso que englobaba también a los muchachos de secundaria en el cual yo estaba. Y el hecho, pero ocasionalmente tenía una contradicción, me encantaba también la tierra. Y tal vez por comodidad, probablemente por inclinación, me quedé trabajando en la tierra, pero seguí con una fuertísima ocupación intelectual por mi cuenta, porque yo estaba en un barrio alejado del centro de Montevideo, pero había un ómnibus que paraba precisamente en la misma cuadra que había una brutal vieja biblioteca. Y a mí me salía baratísimo tomar un ómnibus hasta el destino, ir a esa biblioteca y después con muy poca plata volver en la misma línea de ómnibus cuando salía. Ese hecho tan particular me cubrió alrededor de 4 años que yo me dediqué a leer de cuanta cosa podía pescar, desde filosofía, historia, literatura, arte y física y química. Por mi cuenta, porque me encantaba. Era mi entretenimiento. Todas las tardes me iba y estaba hasta las 8 y las 9 de la noche, 4 o 5 horas, pero sistemáticamente. Y asistí a algunos cursos de un par de profesores que son inolvidables. El último ministro de Cultura de la República Española, don José Bergamín, que es uno de los hombres más particulares, más notables que conocí. Y otro viejo profesor, muy querido en el Uruguay por su historia, solía concurrir a sus clases de composición literaria y de historia en una facultad de humanidades abierta que había. Pero además me hice amigo y solía ir a la casa. En ese momento yo tenía 18 años y estos dos viejos profesores eran una especie de conductores de adolescentes. Era una época donde los profesores tenían tiempo de intimar, de hacer tertulia, de ir a los boliches con los muchachos. Yo no sabía lo que pasaba, pero eso iba a tener repercusiones brutales en mi vida. Yo estaba guardando en un cofre Ford cosas que iban a emerger muchos años después. Algunas de estas cosas son casuales, otras estaban empujadas por una inquietud indudablemente intelectual que yo tenía en esa época. Era por un lado un campesino, pero por otro lado tenía preocupaciones intelectuales permanentes que me atosigaban, pero a su vez sentía curiosidad por las ciencias biológicas, por la biología y por los fenómenos de la física y de la química jugando en el conjunto de cuestiones de la vida. Estas cosas no me las pude sacar nunca más. Pepe, paso de ese muchacho, ese joven intelectual que tiene esa mezcla, ese par de maestros, lo que tú dices del mundo rural, agricultor, pero ahí en el límite de Montevideo, donde se acaba el mundo urbano y está en transición con el mundo rural. Tú entraste, y voy rápido a este capítulo,
tú entraste a la política y al entrar a la política, relativamente pronto entraste al mundo de la política con armas, como parte de los Tupamaros, y después estuviste en prisión. No quiero que nos detengamos mucho en ese periodo, pero me gustaría hacerte esta pregunta. Revisando esa historia tuya, ¿qué lecciones, cuáles son las principales lecciones que tú sacaste de entrar al mundo de la guerrilla en ese momento, los Tupamaros, lo que fue tu experiencia, tu vida en la cárcel, sin necesidad de detalles, pero experiencias, aprendizajes que tú puedas decir, esto para mí fue una marca fundamental en la vida? Yo soy de determinada época, tengo 88 años. Está muy bien. Si los humanos somos nosotros y nuestras circunstancias en nuestro tiempo. Hay que ubicarse en un país relativamente que lo llamaban en la década del 40 la Suiza de América, el que mejor repartía, casi te diría un país socialdemócrata en aquella época, que había tenido transformaciones bastante serias, que había votado una ley de colonización. Y de golpe, como toda mi región, hizo así. ¿Por qué? Porque cuando termina la guerra y cuando termina la guerra de Corea, los términos de intercambio hicieron así. Y entonces, no lo podíamos saber. Cada vez lo que vendíamos lo vendíamos más barato y lo que comprábamos lo comprábamos más caro. Y empezamos a hacer de golpe igual al resto de América Latina. Y aprendí esta ley. Cuando tú estás relativamente bien y sucumbes, sufren mucho más que aquellos que están acostumbrados a estar en el fondo. Esa es mi juventud. Mi juventud vivió un trauma. Fíjate tú que políticamente esto se va a expresar. Había gobernado el país 90 años un partido, el Partido Colorado. Al pisar el año 50 ganó las elecciones y todos los gobiernos municipales. 4 años después perdió todo. Es la misma crisis que se llevó a Perón en la Argentina. Los términos de intercambio habían hecho así y empezamos a hacer igual al resto de América Latina. Hasta ahí éramos casi unos hijos bastardos del Imperio Británico. A partir de ahí empezó nuestra historia. Y entonces no lo podíamos saber. Eso generó una cantidad de convulsiones. En el marco de una época de grandes tensiones, de inicio de la Guerra Fría, del triunfo de la Revolución Cubana, que fue como una yesca, de descomposición del mundo colonial, la guerra de Argelia, etcétera, etcétera. Mi juventud es hija de ese tiempo. Por lo tanto, fui muy condicionado por ese tiempo. Pero otro factor de la época es que todas las crisis en América Latina terminaban en un golpe de Estado, terminaban en una dictadura. Y en mi país no se había dado ese fenómeno. Habíamos tenido una dictadura en la década del 30 cuando quebró la bolsa de Nueva York, pero fue una dictadura media suave, civil. Pero allá por la década del 50 pululaban las dictaduras en América Latina. Las grandes tensiones desembocaban siempre en una dictadura, a tal punto que en el Uruguay a los trabajadores se les educaba en la central de trabajadores que ante un golpe de Estado había que contestar con la huelga general. Por eso cuando vino la hora de la dictadura en el Uruguay, hubo una huelga general de 15 días que no se movía nada. Ahí en ese tiempo van a surgir después
al final los Tupamaros, también hijos de este proceso, porque pensábamos que íbamos a desembocar en una dictadura, que la crisis económica iba haciendo a los gobiernos cada vez más represivos porque cada vez había menos para repartir. Y eso era retroceder en lo que había sido nuestra historia. Te tengo que resumir porque no hay mucho tiempo. Estoy hablando de un proceso de 15, 20 años. Sí, entiendo. ¿Por qué? Porque nada es casual, todo tiene algunas consecuencias. Pero te voy a resumir. El sueño de los Tupamaros fue, estaba de acuerdo que a la dictadura había que enfrentarlo con una huelga general. Pero había que tratar de transformar la huelga general en una insurrección que les pasara por arriba. Y nos dedicamos a hacer un aparato para eso. Pero fuimos prisioneros del éxito, tuvimos tanto éxito que nos transformamos en una organización de masa casi. Y no se puede tener un aparato clandestino de masa. Empezamos a tener caídas por acá y por allá y accidentes. Y caímos en una deformación de carácter militarista y no política. Porque en realidad nosotros éramos políticos con armas. Nos confunden como guerrilleros. Y en realidad no éramos guerrilleros. Éramos otra cosa. Pero se nos iría todo este espacio si te quisiera explicar eso. Pero por lo menos te dejo los titulares. Ahí están. Cuando tú sales de la cárcel, que es una época muy dura, a mí siempre me viene la imagen de Nelson Mandela. Tú cuando sales de la cárcel y tienes tiempo de volver a encontrarte con el mundo afuera, ¿qué reflexión te haces con respecto o qué aprendizaje tienes? ¿Qué valores te llevas? ¿Cómo? Pero mira. Dale. Lo más importante en la cárcel. Primero, yo estuve 3 veces preso. Segundo, y 2 me escapé. Y 2 me escapé por túneles. Y volví a caer en la última. Y en la última después me apartaron con otros. Éramos 9 que nos llamaban los rehenes. Nos llevaron a unidades militares fuera de las cárceles corrientes. Y nos tenían un tiempo en una unidad militar. Después nos llevaban a otra y a otra y a otra. Así estuvimos años. Yo tuve 6 años sin libro, sin poder leer. Y a veces 3, 4 meses sin bañarme. Usaba un vasito de agua con un trapo y me bañaba como la gente del desierto. Para que tengas una idea. Pero sabes una cosa. Ahí me sirvió en la cabeza aquellos 4 o 5 años que había gastado en la biblioteca. Es decir, no me volteó, entré a pensar, entré a rumiar. ¿Sabes lo que es rumiar? Sí, sí. Bueno. Despacio, masticar y fui construyendo cosas. Como no tenía libro, a veces estaba en el calabozo un mes sin poder salir. Esa era mi vida. Y nos cambiaban de cuartel y solo, absolutamente solo. No tenía otra cosa que galopar para adentro, pensar para adentro, rumiar para adentro. Y debe haber sido el tiempo más fructífero para el desarrollo de mi conciencia y de mi conocimiento. Por eso le digo siempre a los muchachos, se aprende más del dolor que de los triunfos. ¿Por qué? Porque encontré cosas por las que había pasado y no las había visto. Por eso la vida es hermosa, a pesar de todos los pesares. Pepe, pasemos a
ya eres un político, tienes presencia nacional, eres senador, ministro. En ese recorrido, para llegar a ser presidente y convertirte en la persona que conocimos muchos por todo el mundo realmente, me gustaría que nos dijeras, ahora ya dijiste algo acerca de los jóvenes, pero me gustaría que compartieras con nosotros cómo miras hoy este mundo joven. Yo sé que tienes muchas inquietudes, que tienes una cantidad de temas en la mente y la mirada al mundo joven hoy, desde tus 88 años, todo ese recorrido de película, ¿cómo miras ese mundo joven? Primero, una cosa es los jóvenes y otra cosa el mundo. Ok. Porque a mí me tocó vivir una época que, visto en perspectiva, fue hermosa, porque estábamos enamorados, porque estábamos convencidos que íbamos a cambiar el mundo, porque el conocimiento lo habíamos transformado en fe, y por lo tanto éramos capaces de perder el trabajo, dejar el trabajo, jugarnos la vida, etcétera, etcétera, porque soñábamos. Y los jóvenes de hoy no tienen cosas en que soñar. Tienen mucha mercadería para comprar. Y entonces tienen que sustituir ser con tener. Pero no es culpa de los jóvenes. Es un problema de la época que nos toca vivir. Como dice un filósofo coreano-alemán, es una época cansada, es una época estresada. No se puede perder tiempo. El tiempo hay que gastarlo para ganar plata, para poder consumir y pagar las cuentas, y así ad infinito, porque no alcanza absolutamente nada. Los trabajadores de mi país de la salud consiguieron las 6 horas de laburo. ¿Y sabés lo que hicieron? Se consiguieron 2 laburos y algunos tienen 3 laburos, laburan más que antes. Y no es un problema de que no les alcanza, no les va a alcanzar nunca. Porque el sistema ha creado una cultura que necesita que seamos compradores compulsivos. Mi país tiene 3,5 millones de habitantes. ¿Sabes cuántos zapatos importamos? 27 millones de pares de zapatos por año. Ni que fuéramos 100 pies, ¿te das cuenta? Bueno, sometidos a esa cultura subliminal, también están los jóvenes. Y a veces me asusta porque ya no piensan en la casa propia, viajan. Un trabajo estable tampoco les interesa mucho, trabajan un tiempo y se van para otro, porque ellos no lo saben. Cuando sos joven precisás un margen de aventura. Pero los adoro. Vivo dándoles consejos que no me van a dar pelota. Una pregunta, Pepe. En adición a todo esto, hablemos un poquito de educación en términos formales. Tú fuiste presidente. Yo leí, si estoy equivocado me corriges, que tú tenías y le pusiste un esfuerzo en términos económicos para trabajar el tema de la educación pública. Y que sentías, repito, esto es lo que quiero que me expliques, y si estoy en lo incorrecto me rectifiques, que sentías una frustración después porque hubieras querido hacer mucho más y no pudiste hacer tanto como querías en el mundo de la educación. Explícame un poco qué era lo que querías hacer, y añado otra pregunta de una vez. Nosotros los latinoamericanos tenemos una incapacidad muy grande para trabajar juntos. Tengo entendido que tú también tenías la idea de que pensáramos a América Latina en términos de un proyecto de educación que nos permitiera unirnos. Cuéntame un poco sobre ese par de puntos. Lo que tú querías en el gobierno, que te frustraste porque no lograste hacer todo lo que soñabas, y desde la perspectiva latinoamericana. Mira, nosotros tenemos un país muy concentrado en Montevideo, pero somos un país agroexportador. Fíjate tú que
por cada habitante 4 vacas en este país. Tenemos más vacas que gente. Y vacas buenas. Te diría vacas primer mundo. Hereford, Abernango, etc. Bueno. ¿Y qué ha pasado? Siempre la gente del interior, para poder educar a un lo tenía que mandar a Montevideo. Y no volvía más. Entonces, tenemos un instituto de formación que se llama, es una especie de escuela industrial pública para educación de los oficios. Y yo quería que las agencias que tiene ese instituto en el interior fueran evolucionando para ser universidades locales. Porque estoy convencido que el mundo que viene necesita formación terciaria, porque el mundo está cambiando y esto no es un cambio de época, es un cambio brutal lo que se nos viene encima. Y lo que eran proletarios en mi vida, gente de mameluco con una gorra, son los trabajadores del futuro que salen de la universidad por la calificación del trabajo. Entonces, no pude, porque había una trama me dieron un premio Consuelo, se pudo fundar una universidad nueva, tecnológica, pública, para el interior del país. Eso fue lo que me dieron como premio Consuelo, que pude lograr. Pero yo quería que hubiera pequeñas universidades locales, porque el país tiene diferencia. El tipo de enseñanza que tengo que dar en el norte es uno y el que tengo que dar en la costa es otro. Y no veía que una universidad tenga que tener 150.000 estudiantes. Puede tener 2, 3 carreras, pero tener calidad. Pero bueno, algo logré, pero no lo que quería. Y yo quería arrancar con ese instituto, porque ese instituto ya existía. Y tuvimos que arrancar de cero. Y todo lo que es arrancar de cero es mucho más difícil. Y la versión latinoamericana de la educación del mundo que compartiste como líder. Es un disparate lo que... Escucha, acá se reciben ingenieros, se reciben doctores, médicos, se van a trabajar a Estados Unidos, se van a trabajar, y resulta que no pueden trabajar en los países vecinos. Estamos locos, los latinoamericanos. Dejamos escapar lo que nos cuesta un disparate formar. Después tenemos un problema para el reconocimiento, que esto, que el otro, y esta es una batalla actual que tenemos que dar. Si no peleamos porque la inteligencia que formamos se queda acá luchando, estamos exportando en la nata lo mejor que tenemos. Somos bobos. Formamos un universitario y después se nos va. Qué negocio vivo que hacemos, ¿eh? La tecnología, Pepe, también háblame un poco de la tecnología. ¿Cómo te relacionas con ese mundo? No le doy pelota, porque no quiero ser esclavo. No quiero estar todo el día con un teléfono tocando el coso. Pero ese es el mundo que viene. Yo pertenezco a otro mundo. Yo me gusta el libro y subrayar y escribir al costado. Y a esta altura no voy a cambiar. Pero ese es mi mundo. Se va. El que viene es el otro. El mundo que viene es el de la tecla. Pero sabes una cosa, creo que los humanos hemos avanzado muchísimo en tecnología, pero estamos estancados en valores. Y entonces hay parte de una humanidad creciente que parece un gorila con una ametralladora. Porque vos te dejas con un teléfono hoy anda con una universidad en el bolsillo si la sabe consultar. Pero él no tiene la preocupación intelectual esa. Entonces lo usa para cualquier pavada y para cualquier porquería. Y se deja chupar la vida. Y se llena la cabeza de fantasía. No es culpa de él, es que en valores no hemos avanzado como hemos avanzado en tecnología.
Pepe, no te voy a molestar más, quiero terminar con un par de preguntas. Tu vida ha sido la política, desde muy joven. Sí. ¿Qué le dirías hoy a un joven, a una joven que quiera hacer política? ¿Qué valores le dirías tú? Que acabas de hablar de valores. ¿Qué valores crees tú que independientemente del lugar donde estemos ubicados debe tener un joven, una joven que quiera entrar al mundo de la política? ¿Sabes una cosa? Lo que pasa no es solo la política. Hay dos formas de vivir. Una porque naciste. Y en eso somos igual a una rana, a un sapo. Es lo mismo. Un fenómeno biológico. Pero como tenemos conciencia, podemos, en parte, darle una causa a nuestra vida. Yo lo que le planteo a los jóvenes es que tengan una causa. La causa puede ser la ciencia, puede ser el arte, puede ser el deporte, puede ser lo que quiera, pero algo que los sacuda, algo en lo que ponen todo lo que tienen, precisamente. Y no vivir arrastrando la vida para pagar cuenta y confundir ser con tener y creer que el porvenir y la felicidad es comprar cosas nuevas. Ahí está el problema, tener una causa. Yo agarré para la política con el sueño de tratar de mejorar la sociedad en que había nacido. ¿Por qué? Porque los humanos somos animales gregarios, precisamos sociedad y somos individuos. Si somos individuos tenemos una cuota de egoísmo, pero no somos como los pumas que pueden vivir solos. Necesitamos el grupo humano que nos ampare. Y el papel de la política es terciar para que la sociedad permanezca, que es lo que nos ampara, aunque no nos demos cuenta. Porque yo si tengo un ataque cardíaco, preciso un cardiólogo. Y si se me rompe el Fusca que tengo, preciso un mecánico. Y si el rancho mío se llueve, preciso un albañil. ¿Y quién me da eso? La sociedad. Pepe, última pregunta. Si tú fueras maestro hoy, a ver si ¿qué enseñarías? ¿Cómo enseñarías? Probablemente hay una escuela peripatética. Okay. Hablaría mucho por los abajo de los árboles, caminando con los muchachos. No podría renegar de mis 88 años. Y más que maestro sería una especie de consejero. Porque la naturaleza está bien hecha. Cuando eres joven, que el organismo anda perfecto, te llevas todo por delante y eso. Y cuando eres viejo, tienes muchos inconvenientes, pero ves más lejos, porque ves a través de lo que has vivido. El Consejo de Ancianos es la institución más vieja de los grupos tribales que nos antecedieron. Ese es el papel de los viejos. Pepe, muchas gracias. Me da mucho gusto esta conversación. Gracias por tu tiempo. Bueno, yo espero poder ir a Uruguay, acercarme con Gustavo Leal, que es un gran amigo que facilitó todo este contacto, ir con él y conocerte en persona y sentarme allá con ustedes, con Lucía y charlar un buen rato. Muchas gracias por todo. Suerte, querido, suerte y un abrazo. Les dije que iba a tener una entrevista con un personaje entrañable. ¿Les gustó? A mí sí. Yo no me voy a olvidar nunca de esta oportunidad que tuve de conversar con el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, y compartirla con ustedes. Recuerden, nos pueden ver y escuchar en todas las plataformas de streaming. Activen las notificaciones. Nos pueden seguir en las redes sociales. Escríbanos sus comentarios y sugerencias para otros capítulos que vamos a tener en este video podcast. El profesor, yo, Sergio Fajardo, con educación todo se puede.